¿En qué afectaría mis diseños si yo lo hago así? O sea, si yo tengo en cuenta que no le voy a dar agua a mis usuarios todos los días o todas las horas, ¿qué pasaría ahí? Así como hago con el caudal máximo diario, tengo que afectarlo por el número de horas de bombeo. ¿Qué pasaría si yo afecto, como hicieron ustedes, en el parcial? ¿Qué pasa si yo afecto el caudal máximo diario por el número de horas que yo le voy a dar agua a mis usuarios? ¿Qué pasaría? ¿Qué crees tú que pasaría? Yo pensaría que se vería como afectado, que no se alcanzaría a proveer el agua a toda la comunidad. Guillermo Cadrasco. No tiene micrófono. José Sierra. Pienso lo mismo que el compañero, profe, que el agua no sería suficiente, no, o sea, la que requiere la comunidad no sería, la que van a bombear no sería suficiente para la comunidad. Regáleme un momentito. Juan Jiménez. Juan Jiménez. ¿Dónde está? Bien. Igual que dice mi compañero, yo pienso que se ve afectada la población porque no se le suministra el agua necesaria. Juan, una pregunta. Cuando tú afectas el caudal máximo diario, ¿qué pasa con él? ¿Aumenta o disminuye? Cuando lo afecta, cuando bombea 24 horas, bombea 12 horas. Disminuye, obviamente. El caudal máximo diario, cuando yo lo aumento, o sea, lo afecto, ¿no? Aumenta, pero porque tiene que dar menos tiempo. Entonces, si yo afectara lo que le tengo que distribuir a mis usuarios por el número de horas, yo tendría que sobredimensionar mi sistema de acueducto para poder cumplir con las necesidades de mis usuarios. Entonces, no debe ser así. Además, que eso tampoco es sinónimo de calidad en el servicio, porque la idea es que si yo tengo un plan de celular, por ejemplo, y yo tengo un número y le hundo el botón de marcar, ¿qué es lo que yo espero que pase? ¿Qué me dice? Que la persona, pues, a que yo llamé me conteste y yo pueda tener una comunicación, ¿cierto? Entonces, si yo miro desde ese punto de vista, ¿por qué a veces uno piensa? Hay personas que no tienen, por ejemplo, recursos, pero tú ves que todos los días hacen una recarga de 2,000 pesos. O sea, en el mes, ¿cuánto sería? 60,000 pesos en recarga.
tú ves que la gente no pone tanto problema para pagar, por ejemplo, yo he visto en zonas rurales muy apartadas, he visto antenas de directo. Y pagan el servicio, prepago, pero lo pagan. Porque ellos prenden el televisor, se quieren ver el partido del Liverpool y se lo ven. Se quieren ver otro partido de la Juventus, bueno, se lo ven. El gas también, el gas es un servicio, pues, dentro de lo que cabe, es un servicio eficiente. Tú abres la estufa y prende el fuego. Pero ¿qué pasa generalmente cuando tú abres la llave del agua? Muchas veces no hay, pero No hay agua. O sea, entonces, la percepción del servicio del usuario es eso. A él no le interesa cuál es el caudal máximo diario, cuál es el caudal máximo horario, cuál es el caudal medio diario, cómo se calcula eso. A él lo que le interesa es que cuando él abra la llave para hacer cualquier cosa, para cepillarse los dientes, para bañarse, para lo que sea, hay agua. Nosotros como usuarios sabemos que es así. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros pues tenemos que hacer lo posible desde donde estamos para que estos servicios de agua potable y saneamiento básico sean lo más eficiente posible? Digo desde lo que nos compete, que es que la prestación del servicio no solo depende del tema técnico, depende de otras cosas que a veces se salen de las manos, pero a veces también están incluidas aquí. Por ejemplo, el recaudo. El recaudo es un tema fundamental en la prestación de los servicios públicos porque son los que nos permiten sostener o hacer sostenible la prestación del servicio. Entonces, pero ¿qué tenemos que hacer para que haya un buen recaudo? Generalmente, si uno le pregunta a la comunidad ¿por qué no cancelas el recibo del agua? Generalmente te responden porque el servicio es malo. Entonces, si uno tiene un buen servicio, pues tienes de pronto la capacidad para tú poder cobrar por ese servicio. Entonces, este mensaje es para pues, que tomemos conciencia en la importancia de nuestros diseños, de nuestros proyectos, en la calidad de vida de los habitantes de todas las poblaciones a las que nosotros debamos hacer diseño. Eso es una experiencia muy enriquecedora. Yo tuve la oportunidad, el primer proyecto que se materializó, que yo he diseñado, fue un acueducto rural del municipio de Los Palmitos. Y cuando ya el día que se iba a inaugurar, tuve la oportunidad de ir a un corregimiento que se llama, una vereda, que se llama Charcón Arriba, en la cual una señora nunca tenía la llave de ahí y nunca había tenido agua. Nunca le había llegado el agua. Y ese día le llegó el agua y nos contaba que ella compraba la pimpina de agua en 1.500 pesos, que la tenían que traer de otro corregimiento más abajo. O sea, 2.500 pesos es casi lo que vale un metro cúbico de agua del sistema de acueducto. Entonces, miren la importancia del agua y de los servicios públicos en la calidad de vida.
esa señora me imagino que para pues, esos 2.500 pesos, si ella pudiera ahorrarlos, yo estoy seguro que le alcanza para muchas cosas que realmente ella pues necesita para su vida. Entonces, partiendo de ahí, nosotros debemos prestar un servicio con una calidad de agua tal que no haya riesgo, o sea, que el IRCA pues, esté menor del 5%, para que no haya problemas con la salud. También con una continuidad tal que el usuario se sienta a gusto con el sistema, pero que también le alcance para suplir sus necesidades en el momento en que él las requiera. ¿Ok? Entonces, partíamos de la calidad del agua que tomamos. Luego, tenemos lo que conocemos con el nombre de fuente de abastecimiento. ¿Qué es la fuente de abastecimiento? Es de dónde tomo yo el agua para el sistema de acueducto. ¿De qué tipo pueden ser esas fuentes de abastecimiento? Pueden ser superficiales o pueden ser subterráneas. Fuentes de agua superficiales como lagos, lagunas, ríos, represas. Fuentes de agua subterráneas están los acuíferos. Entonces, ya conocemos que para las fuentes de agua superficiales existen lo que se conoce con el nombre de bocatoma. Entonces, ya ahí estamos hablando de lo que es la captación. La captación es la forma o el método con el que yo tomo el agua de esa fuente de abastecimiento para suministrárselo a los usuarios. Entonces, si es superficial, se conoce como bocatoma. Si es agua subterránea, entonces hay varios tipos de pozos. Pues hay pozos artesianos, pozos barrenados, pozos profundos, dependiendo de la profundidad a la que yo esté tomando el agua. Luego de la captación, dependiendo de la topografía, dependiendo de la distancia a la que se encuentre esa estación, voy a tener o no un sistema de bombeo. Entonces, dependiendo de las cotas, si yo tengo esa captación en una cota inferior a la que la quiero llevar, entonces me toca recurrir a un sistema de bombeo. Si esa captación está en un lugar alto, puedo utilizar la energía que me proporciona esa altura topográfica y llevarla por gravedad de un sitio a otro. ¿Por dónde la llevo? Por una conducción o una aducción. ¿Cuál era la diferencia entre aducción y conducción? John Asensio. John, ¿cuál es la diferencia entre aducción y conducción? Lía Méndez. La aducción es cuando están cogiendo el agua directamente, o sea, para suministrarla, y conducción es cuando ya están conduciendo el agua pues, como a los otros lugares. No. Lía. Lía Méndez. Sí, profesor. Sí.
la diferencia entre aducción y conducción. Profe, No sé si requiere de saber. Aducción es cuando es el agua, cuando el agua no está tratada, y conducción es cuando está tratada, creo. Ok, sí, entonces aducción es el transporte de agua cruda y lo acá lo vamos a desarrollar de manera manual. ¿Ok? Entonces también hablábamos de las tuberías. Decíamos que habían varios tipos de tuberías. Hay tuberías de diferentes materiales. En cada material hay diferentes diámetros. En las tuberías de PVC, ellas se nombran, por ejemplo, tubería de 4 pulgadas PVC, RDE, hay RDE 21, hay RDE 32.5, hay RDE 41. Entonces, ¿qué es el RDE? Es la relación diámetro-espesor. Si yo divido el diámetro de la tubería entre el espesor, me va a dar el RDE. Eso se hizo con el fin de que a menor relación diámetro-espesor, mayor va a ser la resistencia de la tubería. Entonces uno busca en los manuales de tuberías de PVC, ya sea Pavco, ya sea Durman. Entonces uno mira RD21 y les dice que puede soportar una presión de hasta 140 metros columna de agua. O el RD41 puede soportar hasta 60 metros columna de agua. Entonces, eso lo que nos quiere decir es qué tanta resistencia tiene esa tubería. Si hablamos de tuberías de hierro dúctil, las tuberías de hierro dúctil ya no hablan del RDE, de la relación diámetro-espesor, sino que hablan tubería de hierro dúctil de 4 pulgadas C40 o C30. ¿Qué quiere decir esto? Que esa tubería C40 puede soportar tiene una presión de trabajo de hasta 40 bares. Regálenme un momentico, por favor, contesto una llamada aquí. Entonces, esas tuberías de hierro dúctil, pues C30, ¿qué quiere decir? Que esa tubería tiene una presión de trabajo de 30 bares. ¿Quién me dice cuántos son 30 bares en metros columna de agua? $30 bares en metros columna de agua. Hagan la conversión, por favor. ¿De bares a qué, profe? A metros columna de agua. MCA.
Profe, columnas de agua es igual a metros de agua. ¿Cuántos bares, profe? 30 bares. ¿Es igual o no? Sí, Ya lo puso el compañero en el chat, profe. bueno, Joan Asensio dice que son 305.92 metros columna de agua. Eso es bastante. Si la de PVC que dijimos que era RD21, que es la que más soporta en PVC, son más o menos 140 metros columna de agua. O sea, acá tenemos 305. Miren que varía dependiendo del material. Los materiales tienen diferentes características, tienen propiedades que hacen que una tubería sea mejor que otra en sí, dependiendo de las circunstancias. Pero la de PVC, ¿cuáles son las ventajas, por ejemplo, del PVC? Ventajas de PVC que son livianas, fácil manejo, y ese compañero Joan Asensio, el precio. El precio es algo ahí como subjetivo, ahora miramos por qué. Las tuberías de hierro dúctil, ventajas, ya vimos que la resistencia. Ventajas de hierro dúctil, su durabilidad. Polietileno de alta densidad. Desventaja del PVC, por ejemplo. El PVC no se puede instalar a la intemperie, por ejemplo. Porque los rayos ultravioleta o los rayos del sol, ¿qué pasa con esto? Todo lo que es PVC se cristaliza y se daña. Las tuberías de hierro dúctil y polietileno yo sí las puedo instalar de esta manera y no van a sufrir con esto. Desventajas de hierro dúctil, pesada la tubería. Ya se requiere por ejemplo, las tuberías de polietileno para hacer las uniones se requiere un equipo de termofusión con calores que hacen las uniones de polietileno. Entonces ya esto requiere una mano de obra un poco más calificada. En cambio, el PVC tiene una forma que se le conoce como campana y espigo, en la cual la campana o el espigo entra en la campana y ya eso queda herméticamente sellado. Entonces, la mano de obra para el PVC no se requiere tantos conocimientos como si se requiere para el polietileno, porque ya hay que manejar un equipo para poder hacer las uniones. Pero cada tubería y cada material tiene sus utilidades. Si yo tengo presiones muy altas, hay tuberías de PVC que llegan apenas, la que más resistencia tiene puede ser RD21, entonces hasta 140 metros columna de agua. Cuando ya hay presiones mayores a esta, entonces me toca ponerle unos accesorios adicionales, una válvula de reguladoras de presión, me toca hacerle otro tratamiento. En cambio, las tuberías de hierro dúctil pueden funcionar sin ningún problema. Entonces hay que mirar el contexto en el que estamos o la situación en la que estamos. Desventajas del hierro, por ejemplo. Puede ser susceptible al ataque de agentes químicos. O también puede ser susceptible de corrosión. Entonces toca hacerle un tratamiento con una pintura epóxica, todo para que de pronto no haya problemas con esto. Entonces miren que hay una gran variedad en el mercado de materiales y de tuberías. Entonces que nosotros debemos definir cuál es la mejor opción. En el tema de sistemas de bombeo, alcanzamos a mirar
que para el ministerio donde se presenten los proyectos es importante el análisis de alternativas. Yo puedo transportar un mismo caudal por diferentes diámetros o por diferentes materiales. Pero ¿qué pasa si yo tengo el mismo caudal para un diámetro de 3, 4 y 6 pulgadas? ¿Qué pasa cuando el diámetro es más pequeño y estamos pasando el mismo caudal? ¿Qué pasa con las pérdidas por fricción? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa con las pérdidas por fricción? Cuando yo disminuyo el diámetro, las pérdidas por fricción Aumentan, profe. aumentan. Aumenta la temperatura. Entonces, es como tratar de, ¿qué? De que por una puerta de 1 metro, si pasan una persona, listo, pasa bien. Pero si intentan pasar 50 personas por una puerta de 1 metro, entonces van a estar más apretadas y no pueden pasar. O sea, van a pasar, pero con mucha más dificultad. ¿Cierto? Listo, entonces si tengo esos 3 diámetros, 3, 4 y 6 pulgadas, entonces yo puedo darme cuenta de que para 6 pulgadas las pérdidas por fricción van a ser menores que para 3 pulgadas, porque es el mismo caudal, pero estoy cambiándole el área transversal. Entonces, como veíamos que la potencia del motor de la bomba estaba condicionado con las pérdidas por fricción, pues como en el de 6 pulgadas las pérdidas por fricción son menores, se supone que voy a requerir menos potencia para transportar ese caudal que para una tubería de 3 pulgadas. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál creen ustedes que es más costoso? ¿Una tubería de 3 pulgadas o una tubería de 6 pulgadas? 6, profe, más cara por metro. Entonces, la de 6 pulgadas es más costosa. Entonces, miren que estoy disminuyendo el costo en el bombeo, pero lo estoy aumentando en el costo de la tubería. ¿Cierto? Entonces, para este análisis de alternativas, obviamente tengo que comparar cosas que sean comparables. Entonces, tengo el mismo caudal. Voy a probar con varios diámetros. Para el diámetro de 3, 4 y 6, la altura dinámica total va a ser diferente para cada uno. Obviamente va a ser mayor porque tengo la misma altura estática y los accesorios se supone que son los mismos también. Entonces, las pérdidas, la altura dinámica total para la tubería de 3 pulgadas va a ser mayor que para la tubería de 4 pulgadas y mayor que para la tubería de 6 pulgadas. Pero el costo de la tubería de 3 pulgadas es menor que la de 4 y es menor que la de 6. Entonces yo tengo que jugar con eso y mirar qué me sale más económico desde ese punto de vista. Obviamente, los 3 diámetros me cumplen con el que yo puedo pasar el caudal. Los 3 diámetros me cumplen con la presión que deben soportar. Entonces yo digo, por metro lineal en tubería me estoy gastando 50,000 pesos en la tubería de 6 pulgadas. Por metro lineal me estoy gastando en la de 4, 30,000 pesos. Y por metro lineal me estoy gastando en la de 3, 20,000 pesos. Pero en energía, ¿cuánto cuesta el kilovatio? ¿Quién sabe cuánto cuesta el kilovatio hora de nuestras casas?
No sé si alguien tiene, voy a buscarme aquí un recibo de la luz. Un momentito. No lo encuentro, pero se ve que lo fueron a pagar ya ese día. Pero más o menos, debe estar como en, sí, más o menos 500, 600 pesos kilovatio hora. Entonces, si yo tengo un motor, 573, profe. ¿cuánto? 573. Bueno, 573 pesos el kilovatio hora. Si ya yo tengo ese dato y tengo una, calculo la potencia del motor y me da que necesito un motor de, vamos a ponerlo en caballos, de 30 caballos. ¿Quién me cambia de caballos? ¿Quién me hace la conversión de caballos a kilovatios? 30 caballos a kilovatios. ¿Cuántos caballos, profe? 22.065. ¿Cuánto? 22.06 a kilovatio, no a vatio. 22.065. A mí me da 22.08, profe. Ok, entonces son 22 kilovatios. De ese que tiene ese motor, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas horas de bombeo hay? Las que yo diga. Van a ser 12 horas de bombeo, entonces miramos cuántos son los kilovatios hora y lo podemos calcular cuánto me gasto yo por mes, por ejemplo, en ese equipo de bombeo. ¿Cuánto me gasto por mes en el equipo de bombeo, pero teniendo una tubería de 4? ¿Cuánto me gasto yo en energía con una tubería de 6? Entonces, todas esas comparaciones yo las hago y puedo decidir cuál es el mejor material, porque obviamente los materiales tienen diferentes rugosidades, diferentes precios. Entonces, yo puedo hacer un cuadro o una gráfica comparativa de cuál es la mejor opción desde el punto de vista económico para poder tomar la decisión de cuál va a ser mi material y cuál va a ser el diámetro de la tubería que voy a utilizar. Entonces, sí es claro cómo es más o menos el tema de las alternativas. O sea, yo siempre debo mirar cuál es la mejor opción, porque es que sí, generalmente en los problemas de ingeniería hay varias soluciones. Pero yo debo escoger, ahí es donde entra el criterio, yo debo escoger la mejor alternativa desde el punto de vista técnico, económico, y en los últimos años se le ha dado un porcentaje muy importante a la parte ambiental. Pero generalmente estos trabajos, por ejemplo, de tuberías no tienen mucho impacto en la parte ambiental porque, pues, en obra el impacto que tenemos son excavaciones, movimiento de material. Entonces, en todas las tuberías necesitamos hacer la misma excavación generalmente. Ya ahí nos tocaría pronto irnos a cuál es el impacto ambiental que genera la producción del polietileno, que genera la producción del PVC y la producción del hierro dúctil. Entonces, para ver cuál es la que menos de pronto contamina, pero o sea, ya eso es hilar muy delgado. Realmente, acá nos enfocamos en el tema técnico, es decir, que cumplan para lo que yo estoy diseñando, es decir, que yo pueda transportar mi caudal, que yo pueda tener las presiones que voy a tener y que la tubería sea capaz de soportarlas. Entonces, muy importante ese punto, ¿no?
Después de que ya, listo, ya yo bombeé el agua, entonces en la próxima clase vamos a ver algo muy importante y es el almacenamiento. ¿Ustedes para qué creen que hacen los tanques elevados, esos que ven por aquí en los sistemas de acueducto? Hay tanques elevados, hay tanques semienterrados. ¿Para qué creen ustedes que utilizan esos tanques? Además de almacenar agua. Sí, claro, obvio. Pero ¿para qué será? O sea, porque... ¿qué creen ustedes? Supongo que para no tener que estar bombeando todo el tiempo, lo que hacen es bombear un caudal en determinado tiempo, o sea, en las determinadas horas, y así tener suficiente cantidad de agua para suministrar. Sí, puede ser. Aquí dice John Asensio que para reservas también, claro, nosotros hasta en nuestras casas tenemos unos tanques o una alberca para almacenar el agua, aprovechar el poquito de tiempo que llega y prepararnos para los, no sé, días o las horas en las que sabemos que no va a haber agua. Pero además de eso, vamos a ver un concepto bien interesante, y es que ustedes creen que nosotros consumimos, o sea, nosotros calculamos el caudal máximo horario y nos dio un valor, ¿cierto? Pero ustedes creen que ese valor es constante durante todo el día. No, pero ¿De qué dependerá eso? ¿De qué depende? De las costumbres de las personas, de las características socioeconómicas, de la costumbre, de qué tan grande sea la población. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí en Sincelejo todavía salimos a la oficina, nos bañamos por ahí, que depende, 6:30, 7, nos da tiempo, vamos para la oficina, llegamos a las 8, de 8 a 12 estamos en la oficina, venimos a la casa a almorzar, hacemos una siesta, salimos a las 1:40, 1:50, a las 2 estamos en la oficina, hasta las 6 de la tarde, a las 6 regresamos, estamos a las 6:15, 6:20 aquí en la casa. Entonces eso hace que se marquen unos picos de consumo y unos valles. Entonces los picos de consumo están generalmente en Sincelejo, por ejemplo, pueden estar a las 7 de la mañana, pero también a las 2:30 del día y también a las 7 de la noche. Y los puntos con menor consumo pueden estar por ahí en la mitad de la mañana, a las 10 de la mañana, en la tarde a las 4 de la tarde, en la madrugada. Entonces, esos cambios en el consumo, si yo tengo un tanque elevado que está suministrando agua por gravedad, si no hay nadie consumiendo, él no está quietecito, está con el nivel ahí. Si la gente empieza a consumir, él empieza a bajar el nivel, y esto generalmente el tanque está siendo abastecido por otra fuente, ¿no? Entonces, cuando no hay consumo, el tanque está llenando. Cuando hay mucho consumo, el tanque empieza a disminuir su nivel. Entonces, esto lo que hace es, se le conoce con el nombre de tanques de compensación. Ellos compensan las variaciones de consumo que tiene la población. ¿Ok? Entonces, para la próxima clase, por favor, se leen el tema de almacenamiento, tanto en el libro como en la resolución. Y dentro de 8 días, por favor, me van a entregar un resumen donde se compare la resolución 0330 con la nueva resolución.
que yo les envié, que tuvo algunos cambios. Entonces necesito que me comparen eso y me lo manden. O mejor, hacemos, como acá somos pocos, entonces hacemos ahí como un estilo de una discusión aquí para ver qué cambió y qué no cambió. ¿Ok? Listo, entonces nos vemos en la próxima clase. Dígame, Andrés. No, listo, profe, listo. Vale, entonces. Profe. Yo sí quería decir algo. O se cierra. Que hable el compañero primero. ¿Quién? Profe, lo que pasa es que yo quería preguntarle sobre los temas de exposición. Estamos como escuchando a Beto. Sí, bueno, también. No, esa es la vecina que está escuchando música. O sea, quería saber qué, o sea, para ver si va a asignar los temas de exposición o algo al respecto de eso. ¿Vale? Listo. Acá ya tenemos asignado los grupos de proyecto, ¿cierto? Si no estoy mal. Déjame. Mira, aquí tenemos ya los grupos de exposición, ¿no? Aquí dice para exposición, ¿verdad? Ya están los grupos de exposición. Sí, ya tenemos los grupos. Entonces, déjenme, yo les asigno a cada grupo de exposición, le voy a asignar los temas. ¿Ok? Voy a asignarle los temas. Son temas que están ahí en el libro y que no tienen mayor dificultad. Les digo que, por favor, se guíen de la norma, no solo de lo del libro, porque el libro fue editado antes de esta norma, entonces hay algunos cambios. Recuerden la comparación entre la resolución 0330 y la resolución 799 de diciembre de 2021. Yo se las pasé al grupo. ¿Ok? Listo, entonces pues estamos en contacto por el WhatsApp, yo les mando los temas. Profe, yo le iba a preguntar acerca de la situación de mi nota parcial, que me dijo que me iba a decir cómo se definía. Hablamos ahorita en interno. Bueno, pues. Profe, y yo también le iba a preguntar para ver si ya había calificado el mío. Ya todo eso queda resuelto hoy. ¿Le escribo por interno, bro? Sí, pero escríbeme más tardecito. Listo. Bueno, profe, gracias. Bueno, pues que tenga buena tarde.